Hay una sensación muy concreta, muy silenciosa, que muchas personas viven y casi nunca dicen en voz alta. Es la sensación de estar intentándolo todo y aún así no avanzar. Te esfuerzas, lees libros, ves videos, empiezas con ilusión, te prometes que esta vez sí, que ahora vas en serio, y sin embargo pasa el tiempo y sigues en el mismo lugar. No porque no quieras, no porque no seas capaz, no porque seas perezosa o débil, sino porque algo dentro de ti no termina de moverse, aunque por fuera estés agotándote. Y eso duele. Duele porque empieza a aparecer una pregunta peligrosa. ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué otros sí pueden y yo no? ¿Por qué haga lo que haga siento que no avanzo? Muchas personas llegan a consulta con esta sensación. No vienen diciendo me falta voluntad, vienen diciendo estoy cansada de intentarlo, estoy cansado de empezar de nuevo, estoy cansada de sentir que siempre soy yo el problema. Y quiero decirte algo importante desde el inicio. Si te sientes así, no estás rota, no te falta voluntad, no te falta inteligencia, no te falta motivación. Lo que te falta, y nadie te enseñó, es entender qué está pasando dentro de ti. Porque hay una gran confusión en nuestra cultura. Creemos que avanzar depende solo de empujar más fuerte, de exigirnos más, de forzarnos más. Pero el cuerpo y la mente no funcionan así. De hecho, muchas veces, cuanto más te fuerzas, más te bloqueas. Vivimos en una sociedad que glorifica el esfuerzo constante. Si quieres, puedes. Todo está en tu mente. Solo es cuestión de disciplina. Y claro que la disciplina es importante, pero cuando se convierte en castigo, deja de ayudarnos. Hay personas extremadamente disciplinadas y profundamente estancadas. Personas que hacen todo bien por fuera, pero por dentro están exhaustas, tensas, desmotivadas, desconectadas de sí mismas. Y ese agotamiento interno no impulsa el cambio, lo paraliza. Porque cuando vives en modo supervivencia, tu cerebro no piensa en crecer, piensa en protegerte. Y aquí aparece una verdad que cambia todo. No avanzas porque una parte de ti tiene miedo de hacerlo, aunque conscientemente quieras cambiar, aunque racionalmente sepas qué hacer, aunque tengas claridad sobre tus objetivos. Hay una parte emocional, más antigua, más profunda, que está diciendo no es seguro, mejor quédate aquí. Avanzar duele, y esa parte no se convence con frases motivacionales, se calma con comprensión. Muchas personas viven enfadadas consigo mismas porque no avanzan, se hablan mal, se juzgan, se comparan, pero nadie se transforma desde el desprecio interno. El cambio real no nace del miedo ni de la culpa, nace de la conciencia. Y por eso este video no va de haz más, va de entenderte mejor, porque cuando entiendes qué te bloquea, el avance deja de ser una lucha y empieza a ser una consecuencia. Quiero que pienses un momento, ¿en qué área de tu vida sientes que lo intentas todo y no avanzas? ¿Trabajo, relaciones, autoestima, hábitos, paz mental? No es casualidad que ahí esté el bloqueo. Ahí suele haber una emoción no resuelta, un miedo antiguo, una herida, una lealtad invisible. Algo que tu mente consciente no está mirando, pero tu cuerpo sí recuerda. A veces no avanzamos porque avanzar implica decepcionar o separarnos o dejar atrás una identidad conocida o aceptar que algo ya no es como soñábamos. Y eso, para el cerebro emocional, puede ser más amenazante que quedarse donde está. Así que no es falta de voluntad, es exceso de presión interna sin seguridad emocional. En los próximos paneles vamos a ver por qué la fuerza de voluntad no es suficiente, cómo el estrés y el miedo bloquean el avance y qué necesitas cambiar dentro para que el cambio afuera ocurra. Pero quédate con esto. Si hoy estás cansada de intentarlo todo sin avanzar, no te exijas más. Empieza a escucharte mejor, porque cuando dejas de pelearte contigo, tu sistema interno por fin se relaja y ahí, justo ahí, el movimiento vuelve a ser posible. Durante años nos han repetido una idea que suena muy lógica, pero que en la práctica es profundamente injusta. Que si no avanzas es porque no te esfuerzas lo suficiente.
que si no cambias es porque no tienes disciplina, que si vuelves al mismo punto es porque te falta carácter. Y muchas personas han crecido creyendo eso, convencidas de que el problema son ellas. Pero hoy sabemos algo muy distinto. La fuerza de voluntad es un recurso limitado, no infinito. La fuerza de voluntad no es una fuente inagotable de energía, es como una batería, y cuando se agota, el cuerpo entra en modo ahorro. ¿Qué ocurre entonces? Que empiezas el día con intención y lo terminas agotada, prometiéndote que mañana sí, otra vez. No porque seas débil, sino porque estás viviendo en sobreesfuerzo constante. La fuerza de voluntad funciona bien para decisiones puntuales, levantarte un día temprano, terminar una tarea concreta, hacer un esfuerzo breve. Pero cuando intentas sostener cambios profundos solo con voluntad, el sistema colapsa, porque el cerebro no está diseñado para vivir en tensión permanente. Y aquí entra algo clave, el estrés crónico. Cuando vives con prisa, presión, autoexigencia constante, tu cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés. El cortisol es útil en situaciones de peligro, nos mantiene alertas, enfocados, reactivos. Pero cuando se mantiene elevado durante semanas, meses o años, empieza a bloquear justo lo que necesitas para avanzar. Claridad mental, creatividad, motivación profunda, conexión contigo. Un cerebro en estrés no piensa en crecer, piensa en sobrevivir. Y sobrevivir significa evitar riesgos, repetir lo conocido, quedarse en lo que da una falsa seguridad. Por eso, aunque conscientemente quieras avanzar, tu cuerpo puede estar diciendo, no puedo más. Muchas personas creen que les falta motivación, cuando en realidad les sobra agotamiento. Y aquí aparece otro error muy común: confundir disciplina con dureza. La disciplina sana ordena, la disciplina tóxica castiga. Hay personas que se levantan cada día luchando contra sí mismas, que se obligan, que se presionan, que se hablan con dureza. Y ese diálogo interno constante de exigencia va desgastando por dentro. Porque nadie florece bajo amenaza constante, ni siquiera uno mismo. Cuando te dices, tengo que poder, no tengo derecho a estar cansada, si fallo es porque no valgo, tu sistema nervioso se tensa, y un sistema tenso no cambia, se defiende. La voluntad sin regulación emocional se convierte en una carrera de resistencia que siempre termina en culpa. Y entonces llega el ciclo. Intentas, te exiges, te agotas, abandonas, te culpas y vuelves a empezar con más presión. Ese ciclo no es falta de carácter, es falta de comprensión de cómo funciona el ser humano. Avanzar no es empujar más fuerte, es crear las condiciones internas para que el cambio sea sostenible. Cuando una persona descansa de verdad, cuando se siente segura, cuando baja el nivel de amenaza interna, la motivación vuelve sola. No forzada, no impuesta, natural. Por eso hay personas que cambian su vida después de una crisis profunda, no porque tengan más voluntad, sino porque el sistema deja de luchar y empieza a escuchar. Y aquí hay una pregunta importante. ¿Te estás empujando o te estás acompañando? Porque acompañarte no es rendirte, es entender que no puedes pedirle a una mente agotada que se reinvente. Primero hay que regular, después avanzar. En el próximo panel hablaremos del verdadero freno oculto, los bloqueos emocionales inconscientes, esas partes internas que no se revelan por capricho, sino por protección. Cuando las entiendes, dejan de frenarte. Hay algo que muchas personas no saben y que cuando lo descubren sienten alivio inmediato. No todo lo que nos bloquea es consciente. Puedes querer avanzar con toda tu mente y aún así sentir que algo te frena por dentro. Y no es contradicción, es funcionamiento humano. Porque el cerebro no toma decisiones solo desde la lógica, las toma, sobre todo, desde la emoción. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. No avanzas porque una parte de ti tiene miedo, aunque tú no lo notes.
Ese miedo no siempre es evidente, no se presenta como pánico. A veces se presenta como cansancio, como desmotivación, como procrastinación, como confusión. Pero en el fondo es miedo. Miedo a fracasar, sí, pero muchas veces miedo a triunfar, miedo a cambiar, miedo a dejar atrás una versión conocida de ti. Porque avanzar no solo implica ganar cosas, implica perder otras. Perder una identidad, perder una narrativa, perder una pertenencia. Hay personas que no avanzan porque, inconscientemente, avanzar significaría dejar de ser la que necesita ayuda, dejar de encajar en su sistema familiar, dejar de justificar su dolor, asumir una responsabilidad nueva. Y el cerebro emocional pregunta, ¿y si no puedo con eso? Por eso repetimos patrones, no porque nos gusten, sino porque nos resultan familiares. El cerebro prefiere lo conocido a lo sano, incluso cuando lo conocido duele. Hay lealtades invisibles que nos atan, lealtades a la familia, a la historia personal, al pasado. Personas que no crecen más que sus padres, no por falta de talento, sino por fidelidad inconsciente. Personas que no se permiten relaciones sanas porque el amor que conocieron fue inestable y la calma les resulta extraña. Y aquí aparece el autosabotaje. El autosabotaje no es autodestrucción, es protección mal aprendida. Es una parte de ti diciendo, no quiero que vuelvas a sufrir, no quiero que te expongas, no quiero que pierdas lo poco seguro que tenemos. El problema es que esa protección, con el tiempo, se convierte en cárcel. Y cuanto más te enfadas contigo por no avanzar, más fuerte se vuelve el bloqueo. Porque esa parte interna no entiende los gritos, entiende la calma. Por eso hay personas que se desbloquean no cuando se exigen más, sino cuando se tratan mejor. Cuando dejan de pelearse consigo mismas. Cuando empiezan a preguntarse, ¿qué parte de mí tiene miedo? ¿Qué cree que va a pasar si avanzo? ¿Qué necesita para sentirse segura? El cuerpo guarda memoria, recuerda decepciones, fracasos, abandonos. Y si alguna vez avanzar significó dolor, el cuerpo aprende, mejor no movernos. Por eso no basta con entender racionalmente lo que hay que hacer. Hay que sentir seguridad interna para hacerlo. El cambio real ocurre cuando el sistema nervioso se relaja, no cuando se tensa. Y aquí hay una frase clave. No estás bloqueada, estás protegiéndote. La pregunta no es, ¿cómo me obligo a avanzar? La pregunta es, ¿qué parte de mí necesita ser escuchada para poder avanzar? En el próximo panel hablaremos del paso que lo cambia todo. Dejar la exigencia y entrar en la conciencia. Porque cuando te comprendes, el freno se suelta solo. Durante mucho tiempo nos han enseñado que avanzar es sinónimo de exigirnos más. Más disciplina, más control, más dureza. Y así, muchas personas viven en una lucha constante consigo mismas. Se levantan cada día con una lista de cosas que deberían estar haciendo. Se acuestan con la sensación de no haber sido suficientes. Pero la exigencia constante no transforma, endurece. Y cuando una persona se endurece por dentro, deja de escucharse. La conciencia, en cambio, suaviza, y solo desde un sistema interno relajado se produce el cambio real. Pasar de la exigencia a la conciencia no significa rendirse, significa cambiar la forma de avanzar. La exigencia dice, tengo que poder, no tengo derecho a fallar. Si paro, retrocedo. La conciencia pregunta, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué es sostenible para mí ahora? Y esto es fundamental. El cerebro cambia cuando se siente seguro, no cuando se siente atacado. Cuando te exiges sin escuchar, tu sistema nervioso entra en alerta, y en alerta no hay creatividad, ni claridad, ni motivación profunda, solo resistencia. Muchas personas confunden conciencia con complacencia. Creen que escucharse es volverse débil, pero ocurre justo lo contrario. La conciencia ordena, la exigencia desordena. Una persona consciente no se abandona,
se acompaña. Y cuando te acompañas, empiezas a tomar decisiones más alineadas contigo. Pequeñas, realistas, sostenibles. No grandes promesas hechas desde el cansancio, sino pequeños compromisos hechos desde la calma. Aquí aparece una clave esencial del avance real. No se trata de hacer más, sino de hacer distinto. Cambiar el diálogo interno, cambiar el ritmo, cambiar la relación contigo. Porque el avance no es una carrera, es un proceso de integración. Cuando una persona deja de castigarse por no avanzar, algo se desbloquea. Empieza a observar sus bloqueos sin juicio, a reconocer sus miedos sin vergüenza, a validar su cansancio sin culpa. Y paradójicamente, ahí empieza a moverse, porque el cuerpo deja de resistirse. El progreso real no viene de la presión, viene de la coherencia interna. Cuando lo que piensas, sientes y haces empieza a alinearse, el avance deja de doler, y entonces ocurren cambios muy profundos. Te concentras mejor, eliges con más claridad, te comprometes sin agotarte, y sostienes lo que empiezas, no porque te obligues, sino porque ya no te boicoteas. La conciencia te permite hacerte preguntas que cambian la dirección. ¿Desde dónde estoy intentando avanzar? ¿Desde el miedo o desde el cuidado? ¿Desde la exigencia o desde el respeto? Y cuando avanzas desde el respeto, el cuerpo acompaña. En el próximo y último panel vamos a integrar todo. Cómo avanzar desde dentro, sin lucha, sin castigo, sin autoengaño. Porque cuando sanas la raíz, el movimiento deja de ser forzado y se vuelve natural. Llegados a este punto, hay algo que merece quedar muy claro. No estás estancada porque no quieras avanzar. Estás estancada porque has estado intentando avanzar desde el lugar equivocado. Desde la presión, desde el miedo, desde la exigencia. Y ningún ser humano florece bajo amenaza constante. El avance verdadero no empieza cuando te fuerzas, empieza cuando te alineas. Cuando tu mente entiende, tu emoción se calma y tu cuerpo deja de resistirse. Porque el cuerpo siempre avisa, a través del cansancio, de la apatía, del bloqueo. No para sabotearte, sino para protegerte. Durante mucho tiempo quizás te hablaste con dureza, te comparaste, te exigiste resultados inmediatos, y eso te alejó de ti. Pero hoy puedes empezar distinto. Avanzar desde dentro. Llegados a este punto, hay algo que merece quedar muy claro. No estás estancada porque no quieras avanzar. Estás estancada porque has estado intentando avanzar desde el lugar equivocado. Desde la presión, desde el miedo, desde la exigencia. Y ningún ser humano florece bajo amenaza constante. El avance verdadero no empieza cuando te fuerzas, empieza cuando te alineas, cuando tu mente entiende, tu emoción se calma y tu cuerpo deja de resistirse. Porque el cuerpo siempre avisa, a través del cansancio, de la apatía, del bloqueo. No para sabotearte, sino para protegerte. Durante mucho tiempo quizás te hablaste con dureza. Te comparaste, te exigiste resultados inmediatos, y eso te alejó de ti. Pero hoy puedes empezar distinto. Avanzar desde dentro significa algo muy concreto. Dejar de vivir en guerra contigo misma. Significa reconocer que hay partes tuyas que están cansadas, asustadas o heridas, y que necesitan seguridad antes de moverse. Cuando esas partes se sienten vistas, el sistema se relaja. Y cuando el sistema se relaja, la energía vuelve. No de golpe, no de forma espectacular, sino de manera sostenida. El avance real no es lineal. Tiene pausas, tiene retrocesos, tiene días lentos, pero ya no duele, porque no va contra ti. Una pregunta poderosa para cerrar es esta. ¿Qué pasaría si dejaras de exigirte avanzar y empezaras a permitirte avanzar? Permitir no es rendirse, es respetar los tiempos internos. Es entender que la transformación profunda no ocurre con prisa,
ocurre con presencia. Cuando te permites avanzar, eliges mejor, te comprometes sin agotarte, sostienes lo que empiezas, confías más en ti. Y algo muy importante, dejas de buscar fuera la validación de tu proceso, porque empiezas a sentir coherencia interna. Y esa coherencia es profundamente sanadora. Quizás hoy no avances como esperabas, pero si hoy te escuchas mejor, ya estás avanzando. Si hoy te hablas con más respeto, ya estás avanzando. Si hoy entiendes que no te falta voluntad, sino calma, ya estás avanzando. El verdadero progreso no se nota en lo rápido que llegas, sino en lo poco que te pierdes por el camino. Y cuando avanzas sin perderte, el cambio deja de ser una lucha y se convierte en una forma de vida. Gracias por estar aquí, por darte este espacio, por mirarte con honestidad. Recuerda esto, cuando sanas la raíz, el avance es inevitable. Y no porque te obligues, sino porque por fin estás caminando a tu favor.